Hola, hola, hola. Jorge, Marta Olivia, parece que todavía no ha llegado con nosotros nuestro querido Salvador Frausto, pero por lo pronto, Marta Olivia, buenas tardes, qué puntual como siempre. Qué gusto, Temoris, verte aquí conducir y bueno, compartir opinión y análisis en este espacio de la mesa de los lunes. Gracias, buenas tardes. Jorge Meléndez, te mando un abrazo también muy fuerte. Gracias, Marta Olivia, y un gusto ver a Temoris, aunque lo hemos seguido en mundoabierto.info, sus importantísimos reportajes acerca de Haití. Pero ahora está con nosotros en esta mesa, porque seguramente Julio anda en otras tareas por la cantidad de actividades que realiza. Sí, fíjate, Jorge, que Julio está en San Luis Potosí, está en el desierto, en Real de 14, y pues parece que internet no es lo más veloz que hay por esas zonas. Entonces, por eso me pidió que le entrara al quite, al bateo emergente. Oigan, pues hay otro tipo de toques en Real de 14 que no son eléctricos, son muy estimulantes, dicen algunos. Iba a decir envidia de Julio, pero sí, por allá. Sí. Oigan, bueno, pues vamos a entrar en materia. Todavía no sabemos qué está pasando porque las madres y los padres de Ayotzinapa y también algunos estudiantes nos acaba de contar nuestro compañero Isaac Rosales, que anda por ahí, y también en nuestros compañeros del equipo de Ojos de Perro contra la Impunidad, Coisa Greco y Axel Hernández, que están pues pendientes de esto. Entraron un poquito más tarde, se esperaba que fuera a las 11, entraron más tarde a Palacio Nacional a reunirse con el presidente López Obrador, y de ahí a la 1 empezaba o estaba programada la reunión que iban a tener a unas cuadras de ahí en el Museo de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Entonces todavía no tenemos suficiente información sobre pues en qué tono se dieron estas pláticas. Sabemos que había una tensión porque por un lado el presidente ha identificado a la gente que apoya, que ha apoyado durante estos casi 10 años a las madres y a los padres, entre sus abogados, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pues los ha identificado como parte de una conspiración que a mí me parece que solamente ve el presidente, y esto pues ha causado también molestia del otro lado también porque pues ellos, las madres y los padres, exigen que el ejército mexicano abra el acceso que hasta ahora ha negado, sobre todo a 800 documentos que ya tienen identificados y que han mencionado con sus números, pero que el ejército dice que no existen. Entonces, bueno, yo quería preguntarte, Marta Olivia, ¿qué opinas tú? ¿Hacia dónde puede ir esto? ¿Hacia dónde puede ir? Ya queda claro que en ese sexenio el propio presidente lo ha admitido, que no se va a cumplir la promesa que él había hecho de darles verdad y justicia a las madres y a los padres, de identificar el paradero de los 43 desaparecidos, pero no solamente saber qué pasó con sus hijos, sino cómo se hizo todo este entramado criminal que permitió no solamente que se cometieran estos crímenes tan graves, sino que después fueran ocultados y que todavía a 10 años no logremos tener una visión completa de qué es lo que pasó ahí. Se le va a quedar, pues el paquete ahora pasa a Claudia Sheinbaum. Ella intentará cumplir la exigencia que han presentado las madres y los padres de que el ejército sea forzado a rendir cuentas y abrir todos estos documentos que ellos están exigiendo, o ya vamos hacia a un sepultamiento del caso y a tratar de que nos olvidemos de él.
Sí, Temoris, yo comienzo rescatando parte de las declaraciones del abogado Vidulfo Rosales, representante legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Él dijo a medios previo a esta reunión pactada que la administración de López Obrador tuvo avances importantes y significativos, pero que cuando la investigación llega con el ejército mexicano ya no hubo voluntad para seguir. Y eso me recuerda un poco también lo que dijo Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, al presentar su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa en julio del año pasado. Él comentó que no había condiciones para que el GIEI continuara con sus labores y que había el riesgo de que enfrentaron es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual dijo y subrayó es inaceptable. Y en eso coincido. No se puede institucionalizar la mentira como una respuesta, menos en este caso fundamental en el que no solo México, sino mucha comunidad internacional sigue esperando saber qué pasó con los 43 normalistas esa noche de Iguala. Lamento que tras casi 10 años de que haya ocurrido este hecho, que se ha catalogado y que ha sido un crimen de Estado por un sector de la opinión pública, no se tenga claro primero qué pasó esa noche y tampoco que se haya brindado justicia a los familiares de los desaparecidos. También habría que ver cuántas de las recomendaciones que hizo el GIEI al Estado mexicano se han hecho efectivas, como por ejemplo el de brindar protección efectiva a los testigos del caso, quienes han sido perseguidos, amenazados, incluso ha habido muertes al respecto. Y otro punto que me parece muy fundamental es que el grupo de expertos solicitó al Estado mexicano que se requiriera a la Fiscalía General de la República que opere con completa independencia. Mira, hago un espacio en esta frase, que opere con completa independencia, con que operara sería suficiente ya en este caso. Y tengo que decirlo, como periodista yo estoy muy preocupada que esta cuarta T tenga al primer funcionario de primer nivel en un carácter de desaparecido. Y me refiero a Alejandro Hertz Manero, porque no aparece en ninguna parte. Y hago el paréntesis hoy con la publicación del caso de Mayo Zambada, hijo del Chapo, se refieren a la FGR como una instancia, como si se hablara de un ente nebuloso, opaco, o que no tuviera ninguna conexión con el gobierno de la Cuarta T. Entonces, me parece que ese es uno de los saldos, entre otros, que nos dicen hasta dónde se quiso hacer justicia, hasta dónde la inoperancia. Yo tengo claro que este gobierno no es el responsable de este hecho, pero si no se llega a un avance y no se cumple en esta promesa de campaña que se hizo, pues va a quedar como el mismo presidente López Obrador dijo la semana pasada, pues sí, me va a tocar correr con esta cuota de humillación en el caso de Ayotzinapa. Muchas gracias, Marta Olivia. Mire, ya está llegando Salvador Frausto. Salvador, ¿qué crees que esta es la mesa Montessori o qué? ¿Que no era a las 2:05? Bienvenido. Gracias, un abrazo para los tres. Jorge, ¿qué rutas quedan? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con este caso? Por ejemplo, a ver si una impresión que hay entre los observadores, entre la gente que hemos estado acompañando a las madres y a los padres en este tiempo, es que el presidente tomó una decisión política fundamental al momento de escoger, ponerle la prioridad a la alianza que ha tenido con los militares, en quienes ha confiado la seguridad pública y en quienes ha confiado también pues su legado patrimonial. Me refiero a los trenes, los aeropuertos, todas las grandes obras que ha construido, y ha privilegiado esta alianza por encima del cumplimiento cabal de la promesa que les hizo a las madres y a los padres. Claudia Sheinbaum tendría interés, desde tu punto de vista, en retomar este caso, el caso Ayotzinapa, pues con la misma enjundia, con el mismo coraje que Andrés Manuel lo hizo en sus primeros 3 años, o
o ella preferiría ya buscar la forma de evadirlo, porque si quisiera hacerlo así, pues tendría que enfrentar el poder del ejército. Bueno, es una pregunta que, como dicen los clásicos, yo no podría resolver ni responder, que la responda Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que para un Estado mexicano progresista, ya no lo llamemos de izquierda si tú quieres, progresista, que ha dado resultado en otros terrenos a muchos mexicanos, debería de hacerse. Ahora, ya ha planteado Marta Olivia. Bueno, ya dijo Vidulfo Rosales, ya dijo el GEI, yo diría, ya Abel Barrera sacó un artículo en La Jornada y todo gira en torno al ejército. Y mientras no se abran las 800 cuartillas, fojas o documentos que ya planteaba muy atrás el señor Alejandro Encinas, quien ahora está en el equipo de campaña de Clara Brugada, haciendo el traslado de lo de Martí Batres a Clara y demás, o sea, ya está fuera de todo ello. Mientras no veamos estas 800 documentos o cuartillas, pues el asunto no se resolverá. Ya lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador, para que después no lleguen una cantidad de mensajes diciéndonos están en contra de la 4T, ¿por qué atacan al presidente? No, ya lo dijo, como lo planteó Marta Olivia, pues yo seré el que tenga que cargar con esa culpa. Y si dice eso el señor López Obrador, ahora sí podría yo decir que saco como en una hipótesis como resultado que no se va a resolver en ese sexenio. Estarán en Palacio, los padres de los 43 irán a ver a Claudia Sheinbaum también, pero no se va a resolver en este sexenio, y yo creo que sí tendría que ser de los problemas que tendrá que resolver, como muchos otros que quedan ahí en la agenda, por ejemplo, el asunto de salud, el asunto de ciencia, y ya no sigo para no abrumar, pendientes en este sexenio, que tienen que continuarse, que resolverse, no solamente las vías de ferrocarril y el Tren Maya y la producción, Dos Bocas, etcétera, sino este asunto es prioritario porque es un asunto de derechos humanos y el cual se comprometió a resolver el señor López Obrador entre sus 100 asuntos fundamentales. Y como dice el monero Hernández, que alguien dice, pues te falta un asunto para resolver, y otra persona dice, no, te faltan 43 asuntos por resolver, o sea, el caso de los 43 muchachos de Ayotzinapa, en donde el ejército estuvo metido desde antes, lo sabemos, porque había estudiantes que reportaban al ejército, había geolocalización de cómo iban marchando los muchachos de la Normal Isidro Burgos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que grave que no se haya resuelto, terrible que se quede en el archivero durante muchos años más. Tenemos que saber qué pasó ahí, y si fue el ejército, no estoy diciendo que el conjunto, pero algunos miembros del ejército tenemos que saberlo, como supimos a medias también lo de Tlatelolco por Marcelino García Barragán, quien
dijo que el Estado Mayor Presidencial había sido el que había disparado y no el ejército en su conjunto. Muchas gracias, Jorge. Salvador Frausto, mira, ya mencionaba hace un momento Jorge Meléndez, que bueno, que es un caso muy importante de derechos humanos. Es por las dimensiones en cuanto al número de personas involucradas, 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas asesinadas en esa noche, pero además no se suele mencionar, pero también un chico quedó en muerte vegetal, o sea, en estado vegetal, con muerte cerebral. O sea, son 50 víctimas directas más muchas indirectas. Es la violación de derechos humanos y el crimen más importante que hemos visto en México en este siglo. ¿Cómo puede un país democrático que pretende tener un sistema de justicia funcionando permitir que un crimen así tan grave, el más importante, quede sin ser resuelto durante 10 años ya, pero probablemente si las cosas siguen como van, pues ya quede indefinidamente sin haber sido resuelto y sin que los muchos responsables, porque no solamente los crímenes de esa noche, los que se cometieron en los años siguientes, con esta gran operación de Estado para ocultar qué es lo que ocurrió, para limitarlo a un ámbito local nada más, en lugar de revelar todas sus ramificaciones a nivel federal. ¿Qué representa para un país como México que quiere pues, ser desarrollado en términos políticos y judiciales y de justicia, dejar este caso inconcluso? ¿Y qué representa en concreto pues, para un proyecto político como el de López Obrador, continuado ahora por Claudia Sheinbaum, en donde la justicia, la lucha contra la corrupción, el darle apoyo a las clases populares siempre afectadas por la violencia de las élites, pues que tampoco llegue al fondo de su compromiso de resolverlo? Sí, me parece en primer lugar que hay avances importantes en esta investigación que se desarrolló en este sexenio, en el sentido de que se derrumbó la teoría de la pila en el basurero de Cocula. Me parece que se avanzó en el tema de que fueron levantados un montón de testimonios para sostener esa teoría, esa llamada verdad histórica a partir de torturas, que el papel tremendo que jugaron Tomás Herón, Murillo Caram y muchos otros integrantes de la entonces Procuraduría General de la República fue entorpecer, ocultar la verdad, como los mismos informes de Ayotzinapa plantean. Por ejemplo, toda la parte en la que se plantea cómo se trató de ocultar los hechos, cómo se trató de inventar mediáticamente una verdad insostenible sobre el destino de los muchachos de Ayotzinapa. Todo ese trabajo me parece que iba muy bien, que fue un avance importante en las investigaciones sobre Ayotzinapa, y toparon pared cuando llegaron a aquellas órdenes de aprehensión contra elementos del ejército. Como hemos dicho, el ejército, el presidente López Obrador optó por llegar hasta ahí, digamos, en mantener su lealtad con las Fuerzas Armadas. Le debe mucho el presidente al ejército, no solo por la lealtad institucional y por poder estar cerca en un sexenio complicado con un ataque de los grupos de élite y las oposiciones ancladas en los grupos de poder fácticos y económicos, sino también por la ayuda que le dio para las construcciones del aeropuerto, del Tren Maya, de una serie de obras estratégicas. Ahora bien, lo que me parece interesante en este momento, o al menos esperanzador, es que Claudia Sheinbaum ha ido nombrando gente capaz, especializada en distintas áreas, y que ese trabajo va a ser muy importante en los signos que dé a conocer el próximo gobierno. Es decir, se va a mantener alguna comisión
desde Gobernación, se va a mantener algún tipo de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, cómo van a continuar las investigaciones en el caso de que lleguen a ver, y me parece que lo habrá, que es necesario, precisamente por el enfoque que comentas, Temoris, es un caso muy grave de violaciones a los derechos humanos, donde hay muertos, heridos y muchas víctimas de otra naturaleza en esa tragedia de los 43 estudiantes. Me parece que esos nombramientos se mantiene, hay una comisión en Gobernación, hay una fiscalía especializada en la lenta fiscalía de Hertz, se va a mantener el fiscal Hertz, o por lo menos va a nombrar a alguien profesional por algún tipo de recomendación de Claudia Sheinbaum. Ahí puede haber todavía esperanza. No me parece que no se logró nada, sino que se lograron ciertos avances y tiene que seguirse investigando y tiene que entregarse a la sociedad, a la ciudadanía, verdad y justicia. Eso tiene que seguir avanzando. Se enredó mucho por los atropellos en la investigación y la falta de seriedad de la anterior Procuraduría General de la República, pero me parece que también a la Fiscalía Especial en sus dos momentos les hizo falta capacidad técnica para llevar y defender estos temas ante los jueces. Ahí se cruza el tercer elemento y con eso cerraría. Una reforma judicial, ¿cómo beneficiaría a la justicia en este caso? Me parece que sería también un tercer punto esperanzador, porque los jueces dejaron ir a, me parece, casi un centenar o más de un centenar de personas aparentemente involucradas en el caso Ayotzinapa. Entonces, hay ahí, me parece, mirando futuro, algunos elementos que el estilo de Claudia Sheinbaum nos lleva a pensar que si va a actuar así con el caso Ayotzinapa de manera profesional, podría haber mejores resultados en el futuro e insisto, con una técnica procesal cuidada y en todos sus términos para poder llevar a cabo la justicia, para que haya justicia en este caso, Temor. Muchas gracias, Salvador. Marta Olivia, tenemos ahora, ya cambiamos de página, vamos al tema del Chapito y la fantástica entrega de Mayo Zambada a los Estados Unidos. ¿Cómo se ve? Tú estás en Tamaulipas, pues conoces muy bien la situación de la frontera de México, estas relaciones que hay entre los cuerpos policíacos de ambos lados, entre los grupos criminales que hay también en ambos lados. ¿Cómo se ve todo esto que ocurrió con este vuelo también tan misterioso y tantas cortinas de humo y cosas que no acabamos, versiones contradictorias? ¿Cómo lo están viendo desde la frontera? Fíjate que a mí me parece, y lo vemos como qué manera de enredar un hecho tan sensible como la detención o entrega voluntaria de uno de los líderes del narcotráfico más importante de las últimas décadas en México, con fuertes repercusiones aquí cerquita en Estados Unidos. Y al respecto, bueno, pues estamos azorados porque además la información, ya sabe, la centralización de la información siempre es más fácil que la sepamos en los estados por filtraciones o por comunicaciones ahí privilegiadas desde algún punto. No ha sido en este caso Sinaloa, salvo ha sido más del centro. Y en ese sentido, yo quiero comentarles, por ejemplo, que leí hace un rato la historia que publica Joan Grillo en su sitio web Crash Out, en una nota donde detalla el operativo de la captura del Mayo. Según esta versión, Zambada acudió a una reunión en Culiacán, Sinaloa, en la que supuestamente participó Joaquín Guzmán López como enviado de la facción de los Chapitos y el político sinaloense Héctor Melesio Cuen. Guzmán, hijo del Chapo y ahijado del Mayo, planeaba traicionarlo y pactar con Estados Unidos.
Al entrar en la casa, de acuerdo a esta versión, pistoleros de Guzmán emboscaron al Mayo y a otros 4 guardaespaldas. Los pistoleros ataron al Mayo y lo llevaron unos 35 kilómetros en coche hasta el rancho de Lazareto, donde lo obligaron a subir un avión y lo llevaron hacia el norte. No está claro si pudieron parar en otro aeropuerto de Sonora, que ya hoy en la conferencia mañanera, pues ya se abrió una investigación por parte de la Fiscalía para saber, incluso alguien le preguntó, ¿es un delito de secuestro? Y dijeron, la Fiscalía está investigando. Y bueno, de esta manera, ¿qué quiero decir que en este sentido? Es que está bastante enredado. Me parece que al final dejan de lado al gobierno de México en este asunto. De acuerdo a la versión del abogado, pues lo habrían llevado en efecto secuestrado allá a Estados Unidos, y sobre todo, me parece que hay algo ahí, podría ser una especie de una venganza de alguna oficina como la DEA, que llevaría al final a dañar la relación México-Estados Unidos. ¿En qué sentido? Porque en este gobierno López Obrador ha dicho que aquí ya no se puede actuar como antes, que ya no son iguales, y se ha impedido, como en otras ocasiones, que los agentes de la DEA estén aquí. Que ahora sí que no podemos saber mucho más que lo que unas y otras versiones hay. Me queda claro que México estuvo de lado, lo dejaron de ladito por la circunstancia que quieran, y que lo interesante habría que ver qué es lo que dice el Mayo en caso de que hable. Y yo sí creo en esta versión, porque es muy clara 2 días antes que haya salido Ovidio Guzmán de una penal de cierta seguridad, y que ahora no sepamos dónde está. Seguramente dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que había sido cambiado de estatus, pero sigue preso, ¿no? No han dicho dónde, pero me parece que al final creo que para cerrar esto, al final creo que el hecho de que se lo hayan llevado así habla mejor del gobierno de México. ¿En qué sentido? Que no colaboraron y que fue una especie de engaño, si se sostiene esta versión del abogado y demás del señor Mayo Zambada, de que México no tendría que haber nada. Hoy lo puntualizó López Obrador en su conferencia matutina: nosotros no estamos coludidos ni en complicidad ni nada, y que a pesar de todas las campañas en redes sociales. Y entonces, pues esta versión me parece que sí le daría cierto sentido y congruencia. Muchas gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué anticipa esto? O sea, ¿qué vamos a ver? Una guerra interna en la Federación de Sinaloa, en este grupo criminal, una guerra interna que además de sangrienta, signifique un debilitamiento de este sector, un debilitamiento que, como sabemos, cuando hay vacíos, esos vacíos se llenan, otros los van a ocupar, y en principio se antoja que los que están en mejores condiciones para invadir territorio de Sinaloa y fortalecerse, pues es el grupo que ahora que ahora es más fuerte desde hace varios años, que es el llamado Cártel Jalisco de nueva generación. ¿No acabaron haciéndoles un favor al Mencho y a su gente? A mí, yo he escuchado varias versiones. Una que me parecía correcta, la de Jesús Esquivel, que dio hace unos días, pero escuché la entrevista que le hiciste tú a José Reveles, que cita a Joan Grillo, como también lo plantea Marta Olivia, y en esta segunda, pues tú también señalaste en la entrevista que le hiciste a Pepe Reveles que se puede hablar de entrega y traición, y ya lo decía el propio Mayo Zambada. No solamente decía en aquella famosísima entrevista con Julio Scherer
de que, bueno, a él lo podían matar, podía desaparecer y todo seguiría dentro del asunto de las drogas adelante. Y creo que hay muchos también huecos por llenar, no solamente en el caso de los 43, sino en este asunto. Y tal vez la versión de Joan Grillo y demás sea la correcta, porque aquí está también metido un señor que era importante en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el Partido Sinaloense Independiente, Melesio Cuen, que está peleado o estuvo peleado porque ya lo asesinaron con Rubén Rocha Moya, el inepto gobernador de Sinaloa. Así pues, es un cóctel bastante complicado y el propio Pepe Rebeles decía, bueno, sí, pero esto no desarticula, a pesar de que el Mayo Zambada haya sido el hombre que más de 30 años anduvo ahí sin ser detenido, no desarticula los diversos grupos sinaloenses que hay, desde el de Caborca hasta que está ligado a Caro Quintero, hasta el del Guano, hasta los hijos de el Chapo Guzmán, los Chapitos. Sin embargo, bueno, estos grupos están peleando entre sí y aparentemente el del Cártel de Jalisco Nueva Generación está sin mayores dificultades, pero recordemos que también, como en el caso del Mayo, se habla que el Mencho tiene problemas gravísimos, como los tenía el Mayo, y se le ve de aquel hombre como Roble que aparecía en las fotografías de Proceso, pues se le ve a un hombre muy menguado, no solamente por la diabetes, sino ahora dicen que por el cáncer. Y lo que habrá es, a mi parecer, una disputa por los territorios mayor, porque tampoco el cártel de Jalisco Nueva Generación es un cártel sólido en donde la voz del Mencho es la que predomina. No, hay ahí también una serie de broncas internas que no las sabemos con precisión, pero que están peleando territorios. Y en Chiapas hay una prueba tremenda ahora con el éxodo de chiapanecos a Guatemala, algo que no habíamos visto. Incluso en la época de López Mateos se hablaba, yo recuerdo, era pequeño, pero se decía, qué bueno que el ejército mexicano no ha declarado la guerra a nadie, porque si le declara la guerra a Guatemala, Guatemala le gana, porque allá ya se iban formando los caiviles y todos esos tipejos que son muy violentos. Por lo tanto, yo creo que este es un asunto también a resolver en los próximos días, cómo fue este asunto, pero también nos remite al caso del famoso Kiki Camarena y en 1990 que se llevan a un médico, Humberto Álvarez Machain, y que lo regresan 2 años después y ni siquiera le dicen usted perdón. Los miembros de la DEA entonces. ¿Quiénes fueron los que operaron todo esto desde Estados Unidos? Pues no lo sabemos. Lo único que me queda claro, y lo decía Pepe Rebeles en la entrevista que le hiciste, que esto es un golpe para Donald Trump y un respiro para Kamala Harris y Joe Biden, que pueden presumir que ya detuvieron al principal narcotraficante mexicano que hace 30 años ni siquiera pisaba la cárcel. ¿Y qué harán con él? Pues no lo sabemos. ¿Y qué cantará él? Tampoco lo sabemos. ¿Y qué dirá
Joaquinito tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y que me irrita gravemente es que todo se ve hacia México. Pero no hay que olvidar que en Estados Unidos ya está libre el Vicentillo, ya está libre el LIC, ya está libre el Minilic y ya están libres como 25 narcotraficantes mexicanos y andan con dinero y paseándose por Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, cuando extraditamos o extradita México a alguien, le sacan la sopa y luego los deja libres y les da parte del dinero que han acumulado matando, traficando drogas y haciendo estropicio y medio incluso en Estados Unidos? Hay que preguntarse eso también con los estadounidenses, que ellos aparentemente quedan impolutos. Muchas gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿y cómo queda entonces México en su relación con Estados Unidos? ¿Tú ves una afectación? Marta Olivia pone el elemento de que el no haber sido cómplices pues, de lo que es un secuestro, y además un secuestro para sacar del país a un ciudadano mexicano sin cumplir con los procesos judiciales que existen para eso, bueno, que en ese caso no queda tan mal el país, pero sí cómo queda en esta relación con Estados Unidos, en donde para variar volvemos a convertirnos como país en elementos de campaña electoral, de darles a un partido un éxito para pegarle al partido contrario en Estados Unidos. Sí, me parece que justo lo que señala Marta Olivia de la insistencia del gobierno mexicano de decir que no tiene nada que ver, que no participó en la captura o entrega eventual del Mayo Zambada, es una posición muy clara que le permite navegar al gobierno mexicano pues alejado de la tesis del secuestro, que es la que empieza cada vez a cobrar más fuerza, no solo por lo que el Mayo Zambada, el abogado del Mayo, ha estado diciendo, lo poco que ha dicho en los tribunales estadounidenses, sino es lo que ha venido publicando distintos medios. Por ejemplo, mi compañero Ángel Hernández de Milenio consultó fuentes de seguridad en Estados Unidos y le plantean precisamente esta posición que hubo una oferta a los 3 chapitos para que se entregaran a cambio de algunos beneficios y la prueba sería digamos, cambio de estatus de Ovidio. No es casualidad que Ovidio haya cambiado de estatus, es muy probable que sea ahora una especie de testigo protegido, testigo colaborador de las autoridades estadounidenses. Porque no está registrado en las cárceles en Estados Unidos. Entonces, digamos, quienes han cubierto este tipo de asuntos con mayor detenimiento, eso es lo que plantean, que hay esa posibilidad. Entonces, animan a uno de los chapitos a buscar entregar a su propio padrino, digamos, al Mayo Zambada, en medio de una lucha muy fuerte que ya veíamos en las semanas y en los meses anteriores, estas disputas entre el Mayo y los chapitos encabezados por Iván Archibaldo, y el Guano, el hermano, uno de los hermanos del Chapo Guzmán, que había estado a punto de ser arrestado, y la había librado aparentemente por pitazos que daban los propios chapitos. Entonces hay una guerra que ya veíamos de meses atrás, que se había reportado en distintos espacios de los medios mexicanos y estadounidenses, por el control del cártel de Sinaloa o por la Federación de Grupos de Sinaloa. Esa guerra con el debilitamiento del Mayo Zambada, me parece que pone los puntos a favor de los chapitos, sobre todo porque de acuerdo a distintas fuentes que hemos publicado acá en
milenio. Iván Archibaldo es quien ha crecido en su poder interno dentro de estos grupos, ha sofisticado, digamos, el tráfico de drogas hacia Asia, Europa, África, se ha metido durísimo en el tema del fentanilo, en el control de las migraciones, en el cobro a los migrantes para pasarlos a Estados Unidos, incluso a Canadá. Entonces, esa recomposición es lo que estamos por ver. Yo creo que hay que poner mucha atención, sobre todo al juicio en Estados Unidos, a ambos personajes. ¿Qué va a decir el chapito capturado, Joaquín Guzmán López? ¿Qué va a decir en el juicio en Estados Unidos? ¿Qué va a decir el Mayo Zambada en el juicio? Va a sostener seguramente, como ya lo adelantó su abogado, esta teoría del secuestro y de que fue llevado allá contra su voluntad. Entonces, me parece que lo que vayan a decir es muy importante. Como vimos en el juicio del Chapo o de García Luna, se esperarían varias cosas. Uno, señalamiento a grupos políticos o a políticos en particular que los hayan protegido. Eso ya lo vimos en los casos que hemos visto en los tribunales estadounidenses. Dos, cómo está la composición del cártel y las luchas intestinas en Sinaloa. Es muy probable que salga a la luz allá. Y también sobre García Luna, ¿qué tipo de información van a entregar sobre este personaje que estuvo tan cercano al grupo de Sinaloa? Entonces, me parece que esta historia apenas estamos viendo la punta del iceberg y que sí puede esperarse, y por eso vemos los movimientos de tropas hacia Sinaloa y hacia la frontera, porque la lucha por el liderazgo es el momento en el que seguramente se va a librar. Y sí, me parece que se anota un punto del gobierno de Joe Biden y sobre todo Kamala Harris en este momento, ya que como fiscal de California, y con eso cierro, ella fue especialmente dura para combatir al cártel de Sinaloa. En la revista digital Dominga contamos la historia del día que Kamala Harris le arrebató $10 millones al Chapo Guzmán a través de una incautación de uno de los camiones fantasma que van sin pasajeros pero cargados de cocaína en aquel 2016, cuando Kamala era fiscal de California. Pero no solo ese, hubo muchos más decomisos contra el cártel de Sinaloa. Lo siguió con mano dura, con mano de hierro, y me parece que eso la deja bien parada como una persona con energía de cara a las elecciones y con toda la preocupación que hay en Estados Unidos por el tema del fentanilo. Muchas gracias, Salvador Frausto. Nuestro compañero de Ojos de Perro, Axel Hernández, nos acaba de informar que ya salieron las madres y los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa de Palacio Nacional y que van caminando al Museo de la Ciudad de México, donde ya los espera Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces todavía no sabemos mucho, pero también nuestro compañero Isaac Rosales del equipo de Julio Astillero nos envió un pequeño video con algunas preguntas que les hicieron al salir. Vamos a ver este video, es muy breve. Tardísimo, vamos sí. Tardísimo a la reunión. Era a la 1 y ya son las 2. ¿A qué hora inició aquí la reunión? 12 y media. Como 12 y media. Entonces vamos. ¿Pero qué les dijo el presidente? ¿Están de acuerdo con el informe o ya no? No, tenemos desacuerdos. Y nosotros presentamos otro. Muchas gracias, Isaac Rosales, por este video, y pasamos ya empezamos a llegar a la recta de salida, pero no sin tocar el tema Venezuela, las elecciones en Venezuela. El órgano electoral venezolano anunció resultados con el 80%, según dijo, de las actas escrutadas, y hemos visto una división de la comunidad internacional, a mí me parece que en 3 bloques. De un lado están Estados Unidos, la Unión Europea y un grupo de gobiernos latinoamericanos y del Caribe de derecha, que de entrada están poniendo en cuestión los resultados que está dando este órgano electoral. No lo quieren creer. Algunos creen que ganó la oposición con su candidato Edmundo González,
En este grupo no sé por qué está Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala. No sé si se confundió o qué pasó, pero él se supone que está de la parte de la izquierda. Hay un grupo que está del lado contrario de los aliados tradicionales que tiene Venezuela, que es Cuba, Nicaragua, y también está Honduras en este grupo, que han ya felicitado, junto con China, junto con Rusia, han felicitado a Nicolás Maduro por haberse reelecto otra vez. Y hay un grupo intermedio, que es lo que me parece más interesante, un grupo intermedio compuesto por gobiernos de izquierda, por el gobierno de Brasil, que es importantísimo por su peso económico y político en América del Sur, fronterizo con Venezuela. También en su otra frontera está Colombia, también un gobierno de izquierda, el de Gustavo Petro, y más hacia el sur, un poquito más lejos, en Chile, Gabriel Boric, que está planteando estos tres gobiernos que necesita Venezuela transparentar sus resultados para poder creer en ellos. Hay un cuestionamiento hacia la limitación de la libertad de la oposición para hacer campaña electoral, al control pues total que tiene el gobierno venezolano y el Partido Socialista Unido de Venezuela sobre el órgano electoral. Su presidente pues es amigo y muy cercano de Maduro y de su esposa. Entonces ellos creen que Venezuela debe transparentar este resultado para poder tener mayor credibilidad. ¿Tú cómo ves, Marta Olivia, esta disputa en tres sectores que estamos viendo sobre el resultado de las elecciones? Sí, a mí me parece que hay ya una discusión desde la izquierda, más apoyando a Maduro y sobre todo apoyando las elecciones y el proceso electoral, y la izquierda que pues le está molestando mucho en este momento. Y también un tercer factor que lo escribía hace un rato Ingrid Urgeles, nuestra colega. Y digo colega porque es opinadora y también participa en las mesas aquí, y que es algo que nos llama a la reflexión. Angela Merkel estuvo al frente de Alemania del 2005 al 2021, 16 años en total. El recuerdo de Angela Merkel, yo no me acuerdo cuando estuvo, cuando había elecciones o cuando ella ganaba, no recuerdo algún comentario que dijeran que estaban viviendo los alemanes en una dictadura, ni recuerdo comisiones de observación internacional a las elecciones. Es decir, coincido totalmente con Ingrid, cuando se trata de Europa es democracia, por ejemplo, cuando se trata de América Latina, pues es autoritarismo y dictaduras y demás. Me parece también explicar qué es lo que ha pasado ahí en Venezuela, pues es explicar una situación que los números económicos favorecen en mucho a este refrendo de la victoria de Maduro. Por ejemplo, algo de lo que hablábamos en la mañana con una internacionalista en el noticiero a las 10, no se lo pierdan, es que en el primer trimestre del 2024 hubo un crecimiento del PIB del 7%, la inflación es del 1%. La producción nacional de alimentos está al 96%. El tipo cambiario es favorable y estable. $1 por 35 bolívares, por ejemplo. Entonces, hay números, hay datos que respaldan refrendar a Maduro. Y algo que también hay que decir, las derechas, o sea, Milei con este llamado casi es de una declaración de guerra que hace, descalificando todo el proceso electoral y demás, me parece bastante grave, y que lo dibuja, bueno, Milei haciendo un Milei casi diario, ¿no? Pero en este caso aprovechándose de esta situación. Recordemos que la oposición tiene un mensaje que se parece mucho a la oposición en México, que ha repetido el fraude y ha repetido que iba a haber ahí movimiento y que iba a haber resultados oscuros desde hace meses.
Entonces, a mí me parece que de pronto se parece un poco a lo que ha pasado, a lo que pasó en la elección pasada, es decir, hablar de la injerencia del presidente, hablar descalificando. Hasta ahora los resultados dicen 80% del cómputo, 51% para Maduro, 44.2% para Edmundo González, que además se me hace interesante la cifra en la que quedan. Es decir, no es son menos de 7 puntos de diferencia. Es decir, hubo participación electoral, y me parece que en todo caso, y si está certificado ya lo que dice la Comisión Nacional de Elecciones, pues es acudir a las instancias y revisar lo que se tenga que revisar para que eso dé certeza. Pero también es grave que muchos gobiernos están pidiendo ya hasta una reunión en la OEA. Estoy hablando de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Dominicana, y están solicitando una reunión urgente en la OEA para lo que llaman ellos emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular. A mí me parece que con 7%, traduzcámoslos en votos, primero, no es una cifra tan holgada, pero sí habla de diferencias. Gracias, Marta Olivia. Jorge, tú que pues tienes una larga experiencia conociendo a la izquierda mexicana y la latinoamericana, ¿cómo explicas la postura de los gobiernos de Brasil, Colombia y Chile que no se han alineado, o sea, que es una tercera vía, o sea, ni están de entrada colocándose del lado del gobierno de Maduro, pero tampoco están en la línea dura promovida por Washington. Y sin embargo son gobiernos de izquierda que todos llegados al poder por la vía democrática, y en el caso concreto de Lula, que pues bueno, sufrieron el lawfare y él mismo fue a la cárcel por eso, y sin embargo insiste en respetar los procedimientos de la democracia. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, hay en efecto, como señala Marta Olivia y muchos, hay un cierto auge económico bastante interesante, incluso viendo los supermercados en Venezuela, pero hay una disminución cada vez que hay elecciones de la gente que vota a favor de Maduro, y va creciendo la oposición de derecha o de derechas e incluso de centro. Y esto hace que este tipo de gobiernos, como tú señalas, creo más el de Lula, el de Boric, me parece más bamboleante, que no es tan de izquierda, aunque él lo diga, y aunque tenga en su gabinete a antiguos miembros del Partido Comunista Chileno, pero yo creo que sí hay un acrecentamiento en contra de Maduro, porque simplemente hay que decir que Maduro no es Hugo Chávez. Hugo Chávez era un hombre inteligente que citaba desde Nietzsche hasta Mario Benedetti y filósofos latinoamericanos y demás. Y Maduro, pues nos inauguramos con aquel pajarito que le venía a hablar en las mañanas para decirle tal o cual. Es decir, es un hombre muy rudimentario, muy pedestre en muchas cuestiones, y parte de la izquierda, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, ha ido desconfiando de este señor Maduro, que quiere siempre culpar a los Estados Unidos de lo que pasa. En gran medida tiene razón, pero que no tiene una estructura como la tenía Hugo Chávez con el movimiento bolivariano. Y esto nos debe de llevar también a una reflexión hacia México. Si Morena sigue haciendo las cosas de manera desestructurada como los ha hecho hasta ahora y metiendo a gente de aquí, de allá y de acullá,
pues podemos tener problemas. Es momento que Claudia Sheinbaum le dé un rumbo, un eje, una estructura a Morena, porque pues ya se va el gran organizador y el gran líder y pueden venir problemas. Así pues, yo creo que Lula, por ejemplo, pues ve que Maduro no es un hombre que esté organizando las cosas para seguir con un movimiento, sino con el carisma y otras cuestiones, es que gana elecciones y por eso está preocupado. Y también en Chile hay preocupación de viejos izquierdistas que no ven en Maduro esa seriedad, esa contundencia, esa cuestión de la ideología. Yo quisiera terminar esta intervención diciendo, en efecto, pueden meter, porque decía mi gran amigo Salvador Frausto, pueden meter al señor Mayo Zambada a la cárcel y al otro hijo y a los hijos y demás, pero luego veamos qué ha pasado con mexicanos que han estado en la cárcel en Estados Unidos o hasta en Italia, como Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y demás. Al rato regresan, o sea que esta lucha contra las drogas y demás es más un montaje que una condena a quienes están haciendo esta terrible situación de las drogas, el fentanilo y lo demás. Muchas gracias, Jorge. Salvador Frausto, te voy a hacer una pregunta y también anticipo, como ya no se nos está acabando el tiempo, si quieres regalarnos un postrecito. Pero la pregunta es, esta mañana el presidente López Obrador, con respecto de las elecciones de Venezuela, no quiso pronunciarse, dijo que tenemos que esperar a que esté el 100% del cómputo hecho. No vamos a pronunciarnos sobre una parcialidad, que en ese caso es el 80%. ¿Tú cómo interpretas esta postura tan cautelosa del presidente de México? Sí, me parece que la cautela tiene razón de ser. Qué difícil es interpretar lo que habrá pasado en las elecciones en Venezuela. No es hubo observadores internacionales que no pudieron llegar, entre ellos creo que hay algunos mexicanos polémicos, pero me parece muy complicado poder pronunciarse en un país que ha, por un lado, cerrado las libertades, las ha mantenido limitadas a niveles muy amplios, lo que le ha dado una bandera a los grupos de derecha, a diferencia de México, donde la población, el discurso de la derecha mexicana, del polo que impulsaba Xóchitl Gálvez, hablaba de una persecución a la prensa y demás. Bueno, pues esos mismos lo decían en sus espacios de prensa y de medios y de radio, entonces la gente no les creyó que no había libertad de expresión y manera de expresar posiciones contrarias. Al contrario, la prensa mayoritariamente en México es crítica. En el caso de Venezuela es muy complicado porque en otras elecciones volteamos a ver medios de comunicación como periodistas para decir, a ver quién tiene la investigación sobre presuntos fraudes o convivencia democrática durante la elección. En este caso no tenemos herramientas suficientes para saber qué fue lo que pasó en estas elecciones y por esa razón me parece prudente que México aguarde al 100% del conteo para ver qué es lo que surge en ese espacio de tiempo. Igual países que han sido, como tú mencionaste, Temoris, que se colocaron en una tercera vía, como Brasil, Chile o Colombia, me parece que hay una posición también de cierta observación antes de sumarse a uno de los dos bloques. El bloque de la derecha, incluido Estados Unidos, era de esperarse, incluso divulgaron encuestas muy extrañas
expresidentes de México. Una me llamó la atención, en la que gana Xóchitl Gálvez, es probable que así haya sido. Pienso que sí, a esa le creí, porque me decían en la campaña mexicana que eran muy precisos estos de Massive Caller. Pero además de esa encuesta, está muy complicado tener datos duros para agarrar un análisis sobre el asunto. Yo creo que hay que observarlo con mucho cuidado y me parece prudente la posición del gobierno mexicano de esperar al 100% del recuento. Gracias, Salvador. Ya sin postrecito, ahí nos quedamos. Yo una cosa final quisiera decir. 10 años del asesinato de Rubén Espinosa y las 4 muchachas de la colonia Narvarte. Y no hay ni verdad ni justicia. La Procuraduría de la Ciudad de México, en manos ahora de un sociólogo, no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera recibir a los familiares de estos 5 asesinados hace 10 años en la colonia Narvarte. Deben de hacer esta tarea quienes tienen en sus manos esta procuraduría. Gracias y perdón. El mío, brevecito, rapidísimo. Les pregunto, y ahí se quedan con esta pregunta, ¿qué pasaría si el presidente López Obrador enviara una propuesta de ley al Congreso para que el titular del Ejecutivo designe a un ministro de la Suprema Corte cada 2 años? ¿Cómo reaccionaría la oposición en este caso? Sobre todo para establecer un código de ética judicial que requiera que los jueces revelen los obsequios que reciben, se abstengan de la actividad política pública y se recusen de los casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de interés financiero o de este tipo. No va a pasar aquí, esta parte de una de la reforma judicial, pero esta es parte de las reformas que está pidiendo Joe Biden hoy justamente en la Suprema Corte, porque también traen sus escándalos. No, sí, pues allá están peor. Híjole, después de ver el cártel judicial de Jesús Lemos, quién sabe, ahí vamos. Bueno, los republicanos han exonerado al señor Donald Trump de todo, ¿no? La Corte Suprema. Por eso yo me pongo más frívolo con mi postrecito, con las Olimpiadas. Mañana publicamos un reportaje de a qué le dedicó dinero Ana Gabriela Guevara, a qué deportes les dio más dinero y a cuáles no. Les adelanto. A tiro con arco, donde ya obtuvo México medalla, no le dio ni un peso. Y le dio mucho dinero a delegaciones que no alcanzaron a calificar a las Olimpiadas. Entonces mañana hacemos un análisis de datos en Milenio con esos datos y me parece que está bien interesante. Ana Gabriela Guevara, esta administración. Ojo ahí de los desaparecidos. Ya. Exacto, sí. Bueno, se nos amontessorilló la mesa. Exacto. Para que veas que esta no es la Montessori. Aprovechando que no estaba Julio. La mesa desbordante. La culpa la tiene Temoris. Julio, te entiendo. Ahora sí ya me voy a portar bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Salvador, Max Olivia y Jorge Meléndez, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Qué gusto verte. También, gracias.